El arte islámico está inspirado en la naturaleza para explorar lo infinito, el ornamento, el signo, la forma y el color. Hoy entraremos en contacto con la cultura islámica a través de una exposición que nos muestra su complejidad, su diversidad y por supuesto su influencia en todo el mundo. Yo soy Alexia, esto es De Todo, comenzamos. Esta exposición nos brinda la oportunidad de asomarnos a diferentes manifestaciones artísticas expresadas en muchas técnicas, estilos y materiales para conocer un poco más del florecimiento de la cultura islámica. Y para todo esto nos va a acompañar Eric Cámara. Eric, ¿cómo surge esta exposición? Pues esta exposición es una selección que hizo la curadora Linda Komarov del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, dentro de la colección permanente que tienen en el museo más conocido como el LACMA. Hicimos un intercambio de opiniones sobre la necesidad de organizar una exposición y ellos tenían esta exposición itinerante que inició en Santiago de Chile y posteriormente nos llegó en el mes de junio en México. Y es una gran oportunidad porque desde 1994 no presentábamos una exposición sobre arte islámico. ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que el objetivo es acercar las culturas. Por un lado, son 12 siglos de cultura islámica que tenemos en esta exposición y ante el sensacionalismo o diría la visión muy sesgada de lo que es el Islam mediante la publicación de cosas del ejército islámico, la gente tiende a confundir. Y creo que aquí estamos hablando de una herencia universal, de una herencia que pertenece a toda la humanidad, y veamos a través de esta exposición cuál es la sensibilidad que pudo manifestarse a través de estos objetos, pero también cuáles son los conocimientos que nos brinda la civilización islámica. Este es un espacio muy especial dentro de la exposición porque está ambientado inspirándose en la arquitectura iraní. ¿Por qué hicieron esto? Porque era importante hablar de la fe como principio del Islam. Las revelaciones que el arcángel Gabriel hizo al profeta Mahoma fueron, digamos, el fundamento que dio lugar al Corán. Es la revelación del libro sagrado de los musulmanes. Y aquí tenemos una característica que es, en el ambiente religioso, nunca vemos la figura humana. ¿Por qué? Porque el Corán, al revelarse al profeta, fue como una declamación y posteriormente a la muerte del profeta, los califas se dedicaron a hacer la recopilación de esta revelación y la caligrafía jugó un papel muy importante porque es el vehículo a través del cual el Corán va a retomar esas enseñanzas del profeta. Entonces, en todos los ámbitos religiosos vamos a ver que el signo, que es la letra caligráfica, es la que va a dar lugar a una decoración entremezclado con la geometría o la decoración floral e incluso va a ser vehículo para hacer retratos. Tenemos dentro de esta sala el Corán, que es un libro muy importante y por ser el libro divino no se puede tirar. En general, cuando el libro envejece, se guarda en una parte de la mezquita o se da en las escuelas de enseñanzas coránicas. Pero en el siglo XIX, debido al interés de Occidente para estas manifestaciones, las láminas se despegaron de los libros
para venderse. Aquí en la exposición tenemos un retrato del profeta Mahoma que, a diferencia de otros retratos que nos muestran una figura humana reconocible, aquí tenemos la letra que habla de sus características esenciales. Y ahí vemos que si en el cristianismo el verbo se encarna en la figura del Cristo, en el mundo musulmán el verbo se encarna en el Corán, en la escritura sagrada, que puede utilizarse para hablar de estos personajes históricos, y a fin de evitar la idolatría se prefiere utilizar ese manejo del retrato. La pieza que está a nuestras espaldas también es muy importante. Es muy importante, es un mihrab. El mihrab es el nicho en donde el imam que dirige la oración entre los musulmanes se dirige hacia la Meca, hacia la Kaaba, para orar. Entonces lo vamos a ver en muchos recintos religiosos, en los oratorios, en las mezquitas, y es un elemento que combina esas palabras referidas al paraíso a través de una caligrafía muy estilizada, y también es un ejemplo de arte cerámico muy importante por el lustre y el manejo del color azul que tienen en la pieza. Eri, ¿cuál es el significado dentro de la cultura islámica el dar y recibir un regalo? Bueno, dentro de los pilares del Islam hay esta parte que el fiel tiene que respetar, que es la generosidad. La generosidad en realidad es una muestra que prepara el camino hacia el paraíso. Lo que siembras, lo cosecharás. Entonces, en ese caso, hay desde los actos píos que hacen los de la élite musulmana en participar patrocinando la edificación de una mezquita o la confección de libros del Corán para regalar a las escuelas de formación coránica o a las propias mezquitas. Y el hecho de dar la limosna al desprovisto es igualmente una de las características que se distinguen en el Islam. Y la otra parte es el regalo que puede darse entre parientes, entre amigos, o a veces en las nupcias, las dotes que se entregan a la familia para poder establecer el rito matrimonial. En la exposición tenemos, por ejemplo, dos brazaletes que muestran esa parte de los ritos matrimoniales, en donde se confecciona el brazalete de oro con unas piedras que hoy día, a diferencia de estas piedras, son mucho más lujosos. Antes no se tomaba tanto la importancia sobre la piedra, sino sobre el material. Entonces aquí tenemos piezas en oro, aleaciones, incluso amuletos, pero lo interesante también es ver entre esos pueblos que habitan la península arábiga la influencia de su fauna y su flora en su artesanía. Los aguamaniles pueden tomar la forma de un camello, la forma de un chivo, pero lo interesante es esa forma también cumple una función en el diseño. Tomas sin tener contacto con el instrumento y el agua fluye perfectamente. ¿Y por qué es importante no tener contacto con el instrumento? Para evitar todas las contaminaciones o infecciones que pueden estar en la boquilla. Y es un arte, incluso cuando el musulmán prepara el té, lo más interesante es ver cómo la tetera, al alzarse, va a la vez enfriando el líquido y cayendo directamente en el vaso. ¿Esto tiene que ver con que para los musulmanes el agua y la luz son elementos muy importantes? Efectivamente, el agua y la luz son muy importantes porque el agua es la purificación. Es un elemento vital que toda comunidad necesita. Pero para el musulmán, antes de emprender la oración, se requiere lavarse, la ablución de todas las partes importantes del cuerpo y proceder a la oración. Y la luz
pues como dicen, Dios da la luz a quien quiere y todo el mundo está en búsqueda de la luz porque es la iluminación. Otra de las piezas que podemos encontrar en esta sala es un hueso del siglo VIII. Es un hueso que por su edad obviamente es un vestigio irreemplazable, pero por el otro lado es un objeto que nos muestra el arte preislámico. Hay que entender que el arte que vemos aquí nace de ciudades y el arte musulmán se tuvo que inspirar de las culturas vecinas como fueron las persas sasánidas, la bizantina, la romana e igualmente de las culturas aledañas para formular una estética. Y esta estética refleja precisamente estas influencias de las que mencioné y creo que es muy importante ver que cualquier cultura en el mundo siempre tiene que nacer de un intercambio. Aquí también encontramos una sala completamente dedicada a la caligrafía. ¿Por qué? Porque la caligrafía es el vehículo del contenido del libro sagrado y lo podemos ver sobre papel, sobre pergamino, sobre textil, sobre cualquier soporte en el mundo islámico. Y lo vemos a veces tan integrado a la decoración floral que es muy difícil reconocerla. Hay que ver que la caligrafía tiene estilos diferentes. Hay el estilo cúfico, que es el que más reconocemos en general, y hay el estilo Tulut y el estilo Nashli. Y el estilo cúfico es el más popular porque la gente lo lee fácilmente, pero todo eso obedece a regionalismos. Cada cultura, sea en el Magreb, en Irán, se han desarrollado estilos acorde a la destreza de los escribanos y realmente hay algunos maestros de la caligrafía en el mundo musulmán cuyos Coranes son una joya para la mayoría de las mezquitas que conservan ese trabajo. Obviamente hay que ver que cuando surgió la imprenta, todo lo que teníamos sobre pergamino se quedó un poco atrás y empezaron los libros a ser mucho más sofisticados en su confección. Y hay que reconocer también la iluminación en el mundo de los escribanos adquirió cualidades maravillosas utilizando pigmentos, colorantes y a veces pigmentos metálicos como el oro para acentuar algunos fragmentos de los surats del Corán. Conviene recordar que el español tiene 40% de palabras originarias del árabe. Así es que, por ejemplo, en una de las vitrinas tenemos monedas llamadas dinar. Y quien escucha dinar sabe que es el origen del dinero que utilizamos en español. Hay muchísimas palabras. Es increíble que casi la mitad de nuestra lengua está basada en el árabe. Pues la España musulmana, tuvo durante 8 siglos o más la influencia de esa lengua y también de esa cultura. Por eso tenemos piezas de la Alhambra dentro de la exposición. Así llamamos almohada a nuestros cojines para dormir. Almohada, naranja, alféizar, alcázar, son palabras que se originan de esta lengua árabe. Eri, encontramos en toda la exposición una gran diversidad de piezas. ¿De dónde provienen? Pues la exposición reúne más o menos 7 países. Tenemos piezas que vienen de Marruecos, piezas que vienen de Egipto, de España, de Turquía, de Irán, Irak, Afganistán y el sur de Rusia. Entonces, eso nos permite ver cómo los regionalismos se manifiestan en la expresión artística y también los intercambios, porque ha habido mucho comercio. Acordémonos de que los árabes eran caravaneros y también navegantes,
Y en esta exposición, por ejemplo, podemos contar con un astrolabio que proviene de la España musulmana, firmado por un musulmán. ¿A qué se refiere esta sala? Porque encontramos elementos muy diversos que ya no pertenecen tanto a lo artístico, sino a otro tipo de actividad. Bueno, hay que entender que el Islam se expandió muy rápidamente gracias a las conquistas que efectuaron los califatos. Y esto se demuestra en esta sala referida a la batalla. Pero por un lado es a la batalla tanto del individuo como a la batalla defendida por ejércitos. En esta sala tenemos una cota de malla de origen iraní que nos muestran los trajes que llevaban los ejércitos de élite que podían acompañar o al sultán, al emir o al shah. Y lo que es notable es que igualmente en esos trajes vemos la presencia de la caligrafía como un amuleto que defiende al guerrero. Y lo vemos sobre todo inscrito en las partes vitales de la cota de malla, en el casco e igualmente en las protecciones de las rodillas. En esta sala vemos un sable con un mango de marfil, de un diente de morsa, que son sables ceremoniales que se podían entregar a generales o a otros soldados. Lo mismo vemos una forma de metal que se inserta en el casco de los genízaros, que eran el ejército de élite que acompañaba al sultán. También tenemos en la figuración actualmente el registro de las batallas del sultán, sus procesiones e igualmente una escena de un preso referido a la batalla personal, es decir, el individuo luchando contra sí mismo. Y en ese caso, el no correspondido en el amor se considera preso y va lamentando esta respuesta negativa a su solicitud. Eri, ¿por qué dedicarle una sala al juego en esta exposición? Pues yo creo que el juego es algo que encontramos en todas las comunidades como una forma de relajamiento, pero a la vez nos muestra la antigüedad de algunos juegos que conocemos. Por ejemplo, los naipes que están aquí en la exposición, los juegos de dados y varas, o juguetes como la figura femenina o el elefante que pudieron pertenecer a niños o niñas. Unas canicas. Unas canicas que pueden servir para divertirlos, pero es muy importante ponerlos cerca de la sala de la batalla porque en realidad en el juego siempre hay estrategia, sea de concentración o de inteligencia. Y en esta sala destacan dos piezas muy interesantes, que es un backgammon iraní, que está hecho de azulejos, ilustrado además con los dos adversarios que están tomando el vino y jugando, que muestra una forma de competitividad muy amable, muy deportiva diría. Y del otro lado tenemos un backgammon muy fino, hecho de incrustaciones de marfiles y ébano, y detrás del backgammon tenemos un ajedrez. En la misma investigación de la exposición nos dicen que el ajedrez provino de la India y cuando los persas lo vieron se dieron cuenta de que era una estrategia fabulosa para poder enfrentar a un adversario y en reciprocidad ellos les mandaron el backgammon. Entonces uno entiende realmente que en esta jovialidad, en ese juego, pues hay una forma de inteligencia y también de relación que puede darse en esas diplomacias entre vecinos. Y me parece también importante que el juego es algo indispensable en una sociedad.
Una sociedad que no sepa jugar, la verdad me pregunto cómo podría vivir. Y tomando en cuenta todo lo que podemos apreciar en la exposición, ¿cuál es la influencia del arte islámico en el mundo? Pues es muy grande, en realidad, tanto en la ciencia como en las artes podemos ver muchos aspectos de la trascendencia del Islam en el mundo. En el arte podemos hablar del estilo mudéjar. El estilo mudéjar es el estilo desarrollado por musulmanes bajo el reinado de autoridades católicas, como sucedió en España. Y esto se convirtió en realidad en una moda. Si nosotros nos referimos a ciertos signos gráficos como el arabesco, es nuestra manera de entender esos signos en Occidente. Pero es muy importante señalar que en el virreinato los reyes católicos enviaban grana cochinilla de México para teñir alfombras persas. Enviaban plata mexicana para hacer joyería en esas latitudes. Es decir, que el intercambio, el vaivén entre México y el mundo islámico fue desde esos periodos muy importante, y tan importante que la influencia musulmana en el arte mexicano de ese periodo se puede ver fácilmente. Hoy en día el Islam está adquiriendo devotos, y en territorio americano hay que decir unos de los más importantes son los mexicanos. En Chiapas encontramos los lacondones que se han convertido al Islam, y en la Unión Americana muchos de los nuevos devotos del Islam son de origen mexicano. Y es que en realidad estamos un poco estigmatizados con respecto a la cultura musulmana, pero su filosofía es muy bella y lo podemos apreciar perfectamente en todas estas piezas. Hay una que en particular me interesa mucho que no dejemos pasar, que es la Gran Alfombra. Pues la Gran Alfombra de Ardabil es muy importante porque existe en par. Su par se encuentra en el Victoria and Albert Museum de Londres, y en esa alfombra nuevamente se reitera el concepto de lo divino y lo terrenal. En la alfombra tenemos dos lámparas que nos indican la luz, y por el otro lado tenemos esa constelación florida, y la alfombra tiene una inscripción que dice: yo, Maksud, esclavo de este portal. Y la inscripción se refiere a una oda que escribe el poeta persa Hafiz del siglo XIV. Yo no tengo más refugio en este mundo que en tu umbral. Mi cabeza no tiene más descanso que en tu portal. El portal y el umbral es en realidad el espacio religioso donde se lleva a cabo la oración. Y cuando el devoto deja su frente sobre la alfombra, ese contacto espiritual entre lo terrenal y lo divino se da en el oratorio. Y se puede ver esta alfombra como efectivamente un símbolo, un ejemplo de cómo se da el vínculo entre lo terrenal y lo divino a través de la oración en el mundo musulmán. El arte islámico ha fusionado lo terrenal con lo divino, lo cotidiano con lo extraordinario desde el siglo VII para dejarnos un importante legado cultural. ¿Te gustó la exposición? Deja tus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y si quieres volver a ver este capítulo o cualquier otro, los puedes encontrar todos en nuestro podcast en iTunes y en nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y recuerda que cada día es más divertido si descubrimos juntos de todo.